Hola, mi nombre es Osvaldo y esta es mi historia. A los 20 años de edad tomé la decisión de salir de mi país, de dejar a mi familia, para llegar a los Estados Unidos y así poder yo crecer económicamente y poder darle una vida mejor económicamente a mi familia, principalmente a mi madre. Pero el tiempo que me llevé para llegar aquí a los Estados Unidos fue de un mes. Durante ese mes puedo decir que una semana fue la más difícil porque fue la semana cuando caminé por el desierto y durante esa semana acontecieron muchas cosas, como por ejemplo fuimos perseguidos por migración 3 veces, nos quedamos sin alimento, nos quedamos sin agua y un día antes de llegar al punto donde nos iban a recoger, el guía se nos perdió. El guía se nos perdió, pero a pesar de eso nosotros seguimos avanzando. A pesar de eso nosotros no nos dimos por vencidos. Llegaron los pensamientos de entregarnos, llegaron los pensamientos de darnos por vencidos. Mas hubo una fuerza que se unió entre los que íbamos, que tomamos la decisión de seguir caminando. Conseguimos llegar al punto donde nos iban a recoger. Yo traía un teléfono y llamé para la persona con la cual yo había hecho el trato. Me preguntaron en qué milla estaba. Yo fui, miré la milla, marqué de nuevo para ellos y di la milla en la cual nosotros estábamos. Tardaron como 10 minutos para llegar por nosotros. Después de esos 10 minutos nos llevaron a una casa. De esa casa estuvimos 3 días ahí encerrados. Ya después de esos 3 días nos llevaron una camioneta ya al estado aquí en Estados Unidos donde estaba nuestra familia. Ese fue el proceso para yo poder llegar aquí a Estados Unidos. Ya estando aquí me puse a trabajar, conseguí trabajo luego al día siguiente yo empecé a trabajar. Empecé a crecer económicamente, empecé a ayudar a mi madre en México a tener una vida mejor. Pero poco a poco, conforme pasó el tiempo, me fui desviando. Empecé a mezclarme con amigos, amistades que fumaban marihuana, amistades que tomaban. Y yo fui involucrándome cada día más con ellos, así que empecé a drogarme, empecé a tomar, empecé a andar de fiesta en fiesta. Y después de eso yo empecé a sentir como una soledad, empecé a sentir una ansiedad, una depresión. Yo ya no les encontraba sentido a mi vida, así que me refugié todavía más en las drogas, me refugié todavía más en las fiestas, en los amigos, pero nada de eso llenaba ese vacío que yo sentía, nada de eso me daba la felicidad, la paz que yo estaba necesitando. Terminando el servicio, unos jóvenes se me acercaron, me empezaron a preguntar mi nombre, mi situación, empezaron a darme una palabra de fe, animarme, invitarme al grupo joven. Terminando de hablar con ellos, el pastor se acercó hacia mí y de igual manera él empezó a preguntarme, empezó a invitarme, empezó a orientarme. Mas yo no tuve la confianza de decirle al pastor lo que yo sentía, porque era el primer día. Yo no sentía la confianza, pero después de ese día entró el deseo dentro de mí de seguir yendo a la iglesia, de seguir conociendo. Así que yo empecé a ir a la iglesia todos los días. Empecé a participar con grupo joven. De hecho, ese domingo me quedé a grupo joven. Me sentía incómodo, me sentía inseguro porque no era mi ambiente, no era algo que yo estaba acostumbrado. Mas yo me quedé, participé con ellos. Ya estando participando con ellos, yo escuché hablar a ellos y al pastor fuertemente sobre el Espíritu Santo. Yo no sabía qué era el Espíritu Santo, yo no tenía idea. Pero entró esa curiosidad de saber qué era, cómo se sentía, cómo se podía tener. Yo pregunté para mi pastor me orientó. Entonces yo empecé a dejar las amistades que tenía. Empecé a alejarme de los amigos que me llevaban a las drogas. Empecé a entregarme por completo. Empecé a orar, empecé a ayunar. Me paraba en la madrugada a orar. Estaba haciendo lo mejor para yo poder recibir el Espíritu Santo. Hasta que llegó el día donde lo recibí. Después de haber recibido el Espíritu Santo, mi vida cambió totalmente. Fue transformada totalmente. Le encontré sentido a mi vida, porque antes no le encontraba sentido, vivía por vivir día tras día. Pero después de haber recibido el Espíritu Santo, mi vida cambió.
mis pensamientos cambiaron, mis complejos se fueron, la ansiedad se fue, la depresión se fue, la soledad se fue, y entró ese deseo por servir más a Dios, acercarme más a Dios. Así que empecé a ir todos los días, empecé a participar con grupo joven, eventos, obras, bailes, empecé a mezclarme más. Ya no sentía esa inseguridad con ellos, yo ya me sentía en familia. Después escuché hablar sobre el bautismo en las aguas. Así que yo fui en un evento de grupo joven. El pastor habló sobre el bautismo en las aguas, quien quería enterrar su viejo yo, enterrar sus pecados, entregar todo, basado en el bautismo en las aguas. Y esa palabra fue para mí. Ese día en el evento de grupo joven, enfrente de todos los jóvenes, yo pasé y me bauticé. Después de ser bautizado en las aguas, yo busqué el bautismo con el Espíritu Santo. Empecé a orar, empecé a entregarme más, cada día más, hasta el punto donde lo recibí. Recibiendo el Espíritu Santo, tuve un llamado de Dios, un llamado de servirlo en el altar. Yo di oídos a ese llamado y entregué mi vida por completa en el altar. Entregué mis sueños, mis planes, entregué mi familia, entregué todo en las manos de Dios, y gracias a eso puedo decir ahora que soy un hombre transformado, soy una persona transformada, soy un hombre que tiene deseos de ganar almas, un hombre que ya no tiene pensamientos negativos, pensamientos malos, ya no depende de drogas, ya no depende de alcohol, ya no depende de amistades, ya no depende de nadie, simplemente dependo de Dios para poder ser feliz y tener esa paz. Esa es mi historia, y después de esto yo conocí a una muchacha por la cual también estaba pasando por dificultades, y esa es la historia de ella. Hey guys, my name is Chloe, and before I started going to church, I felt really scared and nervous about going to sleep. I didn't really feel like I had faith, and I didn't have any peace about going to sleep. I had bad dreams in the middle of the night, and in the middle of the night I used to wake up and I couldn't move, I couldn't do anything, and I think I saw dark figures, and it was just really scary for me, and I didn't know what to do at all,
and it was so scary for me. So then I found God. I was trying to find God, and I went to church, and they recommend me to always speak to God. They explained to me like how to communicate with God and pray before I go to sleep, and it started to help really good. And I started to see results in when I was going to bed. I'm now sleeping in peace. I've been sleeping really good, and I'm sleeping in peace, and I have